Con la experiencia, vamos a pasar a hablar sobre una breve introducción de esto mismo. El sistema trifásico es aquel que contiene tres fases y en cada una de sus fases tiene tensiones desfasadas entre sí que están a 120 grados cada uno, cosa de que se miran cada fase entre sí. Es lo más empleado debido a que tiene demasiadas ventajas. Tiene la posibilidad de disponer dos tensiones distintas a las más altas para receptores de mucho consumo. También permite la utilización de receptores monofásicos y trifásicos y se genera menos pérdida en el transporte de energía. A continuación vamos a hacer la experiencia de una tensión de fase y línea. Depende de un sistema de que se trate. Conectados en triángulo de tensiones de fase y de línea son iguales, en que el sistema conectados en la estrella de la tensión de línea es tensión de línea igual a raíz de 3 por tensión de fase. En conexión de la tensión de fase de 220 voltios que vamos a aplicar de línea, aproximadamente 380 voltios. Si la fase es de 125, la línea aproximadamente es de 200 voltios. Según las tensiones trifásicas del sistema, 380 entre 220 o 220 entre 125 voltios articulado. Podemos encontrar aparatos que funcionen a 125, 220 y a 380 voltios. Para la conexión y hacer las respectivas mediciones tenemos que recordar una de las leyes, el cual habla de que su tensión de la fuente con su tensión lineal son iguales y la intensidad de corriente, que es la I, es diferente, por lo que si nosotros medimos con un multímetro, nuestro resultado de tensión en esta, que es de 220, nos tiene que salir igual. Conexión triángulo. En la conexión triángulo podemos ver que estas bobinas están unidas por un cable en común. Acá el R1 con el R2, el R2 con el R3. La conexión en triángulo se ve más en las fábricas, empresas de alta tensión, y la conexión que hemos realizado es para poder hallar la tensión de línea, y hallando la tensión de línea podemos hallar un promedio para hallar una tensión de línea promedio, y también podemos hallar la tensión de fase, que es con el multímetro medir el R1, el R2, el R3. Con el amperímetro podemos medir la tensión que hay, los amperios que hay acá, que hay acá y que hay acá. Eso sería todo. La siguiente conexión es la conexión de impedancia en estrella. Primero ubicamos nuestra resistencia, que es a 1200 para cada uno, y nuestra carga de inductancia a 2640. Tomamos para medir con el multímetro a R y a S, que en este caso sería 4 y 5. Nos sale un valor de 220.5 voltios. Seguimos con R, que es 4, y 6, que es T. Nos sale 220.3. Y el siguiente es N y T, que es 5 y 6, que nos da un valor de 221.1. Calculando nuestra tensión de línea, que es el promedio, nos sale 221.3. Y luego medimos las intensidades con la pinza perimétrica de la misma manera. Acá agarramos y nos da un valor de 33.2. Luego en la segunda nos da un valor de 30.1. Y la tercera nos da uno de 31.1. Con nuestros datos obtenidos, la intensidad de línea, que es el promedio, nos da 34.21.
Bueno, entonces calculamos la potencia en la 1, que sería en este caso la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y como ya tenemos la resistencia, la intensidad y la resistencia, reemplazamos datos y nuestra primera intensidad, que es 30.1, lo elevamos al cuadrado por la resistencia, que en este caso es 2200, nos da un valor de 2.6648. De la misma manera hacemos la potencia 2 y la potencia 3. Y de esta sumamos la potencia total, que son la suma de las tres potencias. Bueno, ahora tenemos que hallar la potencia reactiva, que es la intensidad al cuadrado por x sub L, que nos da un valor de 3,17, que es la raíz de 3. En Q2 también nos da 2,98 y en Q3 nos da en la potencia reactiva 3,10 watts. En promedio de los tres nos da una potencia reactiva total. Y bueno, como yo con mi amigo, para hallar la S total es la raíz de la potencia al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, que es 12,04. Esa sería la S total. Y la S teórica sería la raíz de 3, la tensión de línea por la intensidad de línea, que dijo mi amigo, los datos obtenidos que tuvimos, por la raíz de 3. Luego, para hallar el porcentaje de error, agarramos la teórica y la experimental y valor absoluto, y nos da un porcentaje de 0,08%. Luego, para hallar el ángulo, el coseno del ángulo sería potencia total sobre S total, que sería 0,48. Y el ángulo sería de 57,97 grados. Gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Pumormeño, estudiante de primer ciclo de la carrera de Mantenimiento y Gestión de Máquinas Industriales. A continuación, le voy a decir unas conclusiones del tema de circuitos trifásicos. Los circuitos trifásicos generan el mismo nivel de tensión cuando existen dos niveles de tensión diferentes. Una conclusión más que podemos decir es que existen dos tipos de conexiones, las cuales son una en forma de triángulo y otra en forma de estrellas. Además, estas se utilizan de 3 a más conductores y generan campos giratorios. Se sabe que se puede generar energía trifásica colocando 3 bobinas separadas por ángulo de 120 grados. Se estarán produciendo 3 voltajes con una diferencia de fase de 120 grados cada una. Las conexiones triángulo-estrellas no son totalmente equivalentes debido a que varían con cierto porcentaje de error, pero en la teoría se puede verificar completamente que las configuraciones son totalmente equivalentes, ¿no? Una conclusión más que pudimos decir fue que pudimos comprobar que la corriente que pasa por la fase de una carga será la misma que la corriente que atraviesa los conductores de línea, ¿no? Y además, una última conclusión que se pudo deducir en el laboratorio fue que la potencia de un motor trifásico es aproximadamente 150% mayor que la de un motor monofásico. Además, la potencia proporcionada por un sistema trifásico nunca cae a cero, por lo que la potencia enviada a la carga es siempre la misma.